Hola, sean todos bienvenidos nuevamente, estimados profesionales, futuros profesionales que se encuentran conectados. Vamos a dar inicio a la clase de hoy de especialización de estructura. Vamos a continuar con este modelo que ya lo hemos iniciado. Les saluda el ingeniero John Heider Rodríguez, Asesorías Educativas. Bien, aquí en pantalla tenemos nuevamente ya iniciado lo que es nuestro modelo. Ya el avance que tenemos, donde debemos nosotros realizado la distribución de la planta, de los ejes. Y ya si nosotros nos vamos aquí en definición, vamos a observar definición. Vamos a observar que ya hemos definido nosotros lo que son los elementos estructurales con los cuales nosotros vamos a trabajar. El día de ayer, la sección de ayer, nosotros hicimos los predimensionamientos para nosotros sacar estos valores que tenemos aquí. Bien, vamos a dar un repaso a esa hoja de cálculo. Vamos a verificar esos predimensionamientos que hicimos. Aquí están los predimensionamientos. Repasar un poco lo que hicimos ayer. Aquí tenemos los valores del espesor de la losa con nervio. Vamos a trabajar con una losa con ambos extremos continuos. Es decir, con una losa que tenemos aquí, el predimensionado de 30 centímetros. Vamos a trabajar con 30 centímetros de espesor de losa. Es decir, si regresamos al modelo, nosotros hoy vamos a colocar lo que son las propiedades de los slack. Aquí, definición, slack section. ¿Qué son las propiedades de la losa? Pero antes de nosotros asignar las propiedades de la losa, vamos a también a definir unas secciones donde aquí en el elemento tipo frame, yo voy a asignar una nueva propiedad de elemento de concreto rectangular. Esperamos que cargue. Y aquí este elemento, digamos, a esta propiedad que iba a colocar, este elemento estructural, lo voy a llamar N de 10 por 30. ¿Cuál va a ser esta propiedad? Esta propiedad va a ser un nervio que nosotros vamos a realizar. Un nervio con una base de 10 y una altura de 30 centímetros. Porque vamos a hacer varios modelos de losa y vamos a ver cuáles son su comportamiento de esas losas. Va a haber unas losas donde vamos a dibujar los nervios de esta manera. Va a haber otras losas donde vamos a asignar por los slack. Y vamos a también a realizar las losas en el software Safe. Ok. Aquí en los materiales vamos a seguir trabajando con este material de 210 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado que ya hemos definido. Aquí donde dice modificar las barras, aquí vamos a cambiar este comportamiento de este elemento, porque está seleccionado como un elemento columna, y lo vamos a colocar como un elemento viga. Ese recubrimiento de este elemento va a ser de 3 centímetros. En las barras longitudinales vamos a trabajar con un FY de 4200 y las barras de confinamiento también de 4200. Le vamos a dar OK. Y ya hemos definido nosotros esta propiedad o este material, o este elemento, perdón. Además de eso, como esta sección la vamos a utilizar para los nervios, nosotros aquí vamos a modificar un valor. Dentro de estos valores, aquí donde dice Show Modifier, aquí donde dice torsión. En la torsión no lo vamos a dejar que un factor de multiplicación igual a 1, sino que lo vamos a bajar en 0,001. Vamos a darlo así, un valor pequeño. No 0. Al software nunca se le pone un valor 0. Siempre hay que colocarle un valor porque no sabemos en qué parte del software, la configuración del software, él vaya a tomar este valor o esta constante para hacer cualquier cálculo. Entonces se le pone un valor así. Se le da OK. Le damos OK. Entonces, aquí tenemos ya definido este nervio. Ahora bien, porque yo a ese nervio le modifico ese valor, no lo dejo igual a 1. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Vamos aquí a la pizarra. Bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos ese nervio, ese elemento tipo nervio, vamos a dibujar
algo así. Digamos que tenemos este nervio. Este nervio va a estar sometido, o digamos que va a tener unas restricciones de este lado, que va a ser digamos que la losa que va a tener de ese lado. De este lado va a tener la losa así, y de este lado también va a tener una losa igual. Entonces, ¿qué sucede con este elemento? Cuando nosotros le colocamos, cuando tiene esta losa, quiere decir que ese elemento, esa torsión, se va a ver restringida. Esta torsión, que la vamos a ver así, vamos a, así. Ok, esta torsión que le va a estar sometida a este elemento, se va a ver restringida. Porque digamos que esta losa va a evitar que ese nervio sufra esa torsión. Entonces, por eso nosotros le colocamos ese valor de esa torsión, porque ellos los nervios no se van a ver sometidos a torsión, se la vamos a colocar así bastante bajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya nosotros hemos definido en el software este elemento con un valor de torsión igual bastante bajo, para que no haya esa torsión en este elemento. Le damos OK y ya hemos definido nosotros ese elemento nervio. Entonces ya tenemos las vigas y tenemos los nervios. Ya con esto, ahora lo que vamos a definir son los slabs. Aquí en el tipo de sección. Hay algo aquí también nosotros podemos definir que son estas barras. Nosotros cuando definimos aquí, anteriormente, las columnas, vimos que ese acero estaba en milímetros. Nosotros también podemos cambiar esa propiedad y decirle que no nos muestre en milímetros, sino que nos muestre un valor que ya nosotros ya hemos conocido, como en números, por ejemplo, barra número 1, número 2, número 3, número 4. Eso nosotros lo podemos hacer aquí en esta opción. Lo podemos borrar esta lista y podemos agregar otro tipo de lista que son las americanas. Estas barras americanas son las que más parentescos tienen con nuestro mercado. Así que nosotros podemos colocar este tipo de listado. Ya tenemos la barra número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Y vemos que, por ejemplo, estas barras que están aquí están en centímetros y son un poco ya más conocidas para nosotros. Por ejemplo, esta es una barra de media pulgada. Vemos que es de 1.27 el diámetro. Entonces podemos nosotros modificar este listado. Si nosotros vemos en la secuencia, perdón, que nosotros estamos haciendo el modelo y nosotros visualizamos aquí, vamos a ver que todo tiene una secuencia lógica. Vamos primero con los materiales, porque antes de nosotros definir cualquier tipo de elemento estructural, debemos saber con cuál material vamos a trabajar, que ya lo hemos definido. Luego pasamos aquí con lo que son los elementos tipo frame, los elementos tipo área, así vamos poco a poco ya nosotros cumpliendo con una ruta de trabajo. Por eso nosotros no hemos comenzado aún con el modelado. El modelado ya es cuando vayamos a dibujar lo que son los elementos, porque antes debemos definir nosotros todos estos parámetros. Ok, aquí tenemos este que es para tendones. Entonces nosotros vamos aquí para el elemento tipo slab. Si le damos slab, vamos a encontrar estos tipos de slab, que es un slab y una placa. ¿Sí? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es modificar este slab para cuando nosotros vayamos a, digamos que vayamos a modelar esa losa. Entonces nosotros vamos a modificar y vamos a decir que vamos a tener un slack, vamos a decir que ese slack va a tener un espesor igual a 5 centímetros. ¿Por qué? Porque vamos a nosotros sobre esos nervios que nosotros acabamos ahorita de definir, o no sobre los nervios, sino que parte de la sección de ese nervio va a ser la loseta. Entonces esto va a ser la loseta. Nosotros vamos a escribirle así para que no nos vayamos a confundir después. L, para identificar que una losa, L de espesor 5 centímetros, que va a ser la loseta. Y aquí nosotros vamos a encontrar el tipo de material con el que vamos a trabajar. Ahora bien, cuando nosotros llegamos aquí, donde nos piden el tipo de modelo que vamos a realizar, si nosotros desplegamos esta ventana, vamos a tener digamos que tres formas de losa. Vamos a encontrar chertín, chaltic y membrana. Cuando nosotros vamos a definir un tipo de losa, debemos saber cuál vamos a utilizar.
Entonces, esto nosotros lo vamos a conversar. Vamos a conversar sobre eso para saber cuál nos conviene en este sentido. Si es tipo Shell-Tick, o tipo membrana. Entonces, para eso, yo he realizado, vamos a buscar aquí, he realizado estos modelos. Tengo 3 modelos para nosotros visualizar cuáles son esos comportamientos por un elemento tipo Shell-Tick y tipo membrana. Tengo 3 pórticos, si lo vemos así en un 3D, voy a tener 3 pórticos. Este primer pórtico va a ser un pórtico que está realizado, vamos a verlo en planta ahora, para ver las propiedades con las que están realizadas esos pórticos pequeños. Vamos a aplicar, cerramos, le damos close. Ok, para esto yo he definido una losa de 15 centímetros para esto, una losa maciza, vemos la carga que tiene, de 250, aquí también, pero este otro tipo de losa. Este es para el tipo Shell-Tick, que es para diferenciarla, y este es del tipo membrana. Entonces, yo tengo aquí, ya esto está corrido, ya está definido, entonces aquí cuando nosotros vemos los elementos tipo slab, vamos a ver que tengo una losa de 15 centímetros, una membrana y una tipo TIC. Entonces, ya vemos aquí cuál es. Esto lo voy a utilizar para, digamos, visualizar cuál es el comportamiento de cada una de esas losas. Entonces, si nosotros nos vamos a una teoría, vamos a aquí, vamos a visualizar esta teoría y vamos a ver que tenemos unos criterios para el diseño de las losas. Aquí nosotros vamos a visualizar aquí que los elementos tipo Shell son elementos tipo área, que estos elementos aportan todos los grados de libertad y de rigidez a lo que son los elementos principales. Es decir, los elementos tipo Shell aportan las deformaciones a las vigas, que son los elementos principales. Y los elementos tipo membrana, que es este elemento que tengo aquí, todos los grados de libertad del elemento los lleva a los nodos. Entonces, en este tipo de elemento tipo membrana, él no considera lo que es la rigidez de la losa. Ahora bien, dentro de los elementos tipo Shell, vamos a tener los elementos que hemos encontrado ahorita en el listado, que son los elementos tipo Shell-Tick y los elementos tipo Shell-Tick. ¿Cuál es la diferencia de esos tipos de elementos? Bueno, que los elementos tipo Shell-Tick, estos, son losas delgadas. Y esas losas delgadas, cuando nosotros vamos a elegir esa losa, nosotros tenemos que saber que esa opción no va a tomar en cuenta lo que es la deformación por cortante. Porque en la teoría de Kirchhoff, para el diseño de placas, él desprecia lo que es la deformación por cortante. Es decir, en los elementos delgados no se toma en cuenta lo que es la deformación por cortante. A cambio, en los elementos tipo Shell-Tick, que son las losas gruesas, sí se toma en cuenta lo que es la deformación por cortante. Y esto se puede consultar más a fondo con la teoría de Mindler. Mindler, en su teoría de placas, él desprecia este tipo de, digamos, este tipo de deformación. Entonces, esto hay que tenerlo claro para cuando nosotros, en esas 3 opciones que están ahí, cuál es la que nosotros vamos a elegir para el tipo de losa, debemos saber cuál es el comportamiento que vamos a tener con ese tipo de losas. Entonces, digamos que ¿cuál es el límite entre placas delgadas y placas gruesas? Ok, esto hay que consultar una teoría, de verdad que ahorita no recuerdo cuánto es el límite, pero para el día de mañana te le doy esa respuesta. De verdad no recuerdo ahorita, pero sí hay un límite, hay una relación para nosotros identificar cuál es una losa, una losa delgada y una losa gruesa. Por lo general las losas, digamos 30, 35 centímetros, 25 centímetros, aún se consideran losas delgadas. Ya las losas, ya las placas gruesas pueden ser cuando vamos nosotros a diseñar una zapata que tiene un espesor grueso, por decirlo, uno pueden ser un espesor de 70, 80 centímetros. Eso ya hay que modelarlo como
como un elemento grueso. Pero sí, hay una relación y hay que saber esa relación. Eso hay que aclararlo bien. Está muy buena esa consulta. Bien, entonces, cuando nosotros, digamos, tenemos ese tipo de losas, vamos a hablar un poco más de lo que es ese comportamiento que vamos a tener. Entonces, aquí en el software, vámonos al software nuevo y vamos a tener estos tres tipos de, digamos que de pórticos. Entonces, si lo vemos en un 3D, vamos a verlo en un 3D y le decimos que nos muestre las deformaciones. Vamos a ver aquí las deformaciones. Un tipo de carga muerta le vamos a aplicar. Y vamos a observar estas deformaciones que están aquí. Entonces, ¿por qué sucede esto? Vemos que estas deformaciones, para el elemento tipo Cheltin, que esta configuración que tenemos por Cheltin, esta por Cheltic y esta por membrana son distintas. ¿A qué se debe esto? Porque en la teoría nosotros observamos que esta deformación, en este tipo de elementos Shell, las losas aportan los grados de libertad, lo que son los elementos principales. Y en este tipo de pórtico que tenemos aquí, ella no se comporta de esa manera. Vemos que solamente se deforma la viga y las losas no. ¿Por qué sucede esto? Porque en ese tipo de losa, en este tipo de elementos, los grados de libertad se van a ir hacia los nodos, hacia esos nodos que están aquí. Así se van a ir las deformaciones. Entonces no se van a ir a las losas como están en este sentido, por eso no se van a deformar. Entonces, si nosotros nos vamos a la teoría para nosotros observar un poco más de lo que se trata, ese tipo de, digamos, de qué se trata ese tipo de comportamiento, tenemos que nosotros irnos a lo que es los principios de mecánica estructural. Vamos a compartir en la pantalla. Aquí. Aquí. Ok. Entonces, para eso nosotros debemos irnos a lo que es los principios de la mecánica estructural, como esta que tenemos aquí. Entonces, para nosotros poder comprender un poco más sobre eso, debemos recordar que Navier, bajo la hipótesis de Navier, él nos dice que los elementos sometidos a flexión permanecen planas, digamos, las secciones permanecen planas antes y después de aplicar la carga. Como esta que tenemos aquí, tenemos una viga simplemente apoyada con un apoyo móvil y un apoyo fijo. Y aquí, si nosotros observamos, estas secciones van a ser planas. Pero aquí, una vez que nosotros le aplicamos la carga, ellas se van a deformar en su sentido longitudinal, pero en el sentido transversal, estas secciones van a permanecer así planas. Lo que va a hacer es girar. Va a girar solamente, pero no se van a deformar las secciones. Es decir, si nosotros tenemos así, esta sección transversal, en este sentido, y una vez que nosotros le apliquemos la carga, vamos a ver así, y vamos a ver que esta sección va a girar de esta manera. Así, algo así más o menos. Va a girar. Pero ella solamente va a girar así. Ella no se va a deformar así, esta sección. Entonces, esto es muy importante para nosotros saber el comportamiento de estas losas, porque digamos que cuando ese comportamiento sucede, porque en la parte superior de esta losa o este elemento se va a comprimir, como sabemos que la parte superior va a ser comprimido y la parte inferior va a ser traccionada de esta manera. Entonces, aquí va a tener una deformación, que es esta rotación que tenemos aquí. Esta deformación se debe a la deformación por cortante debido a esta compresión, esta tracción que vamos a tener. Entonces, aquí en la teoría de Mindle, esta deformación, él dice que esta deformación, este ángulo que está aquí, es igual a 0. Es decir, que la desprecia. Pero en la teoría de Kirchhoff, Kirchhoff la desprecia. Y Mindle dice que esta deformación es distinta a 0. Aquí es igual a 0 y aquí es distinta a 0. Perdón, este es igual a 0, este es distinta a 0. Entonces, esto es muy importante para cuando nosotros vamos a elegir ese tipo de losa que nosotros vamos a tener. Entonces, ahora bien, esto nosotros debemos tenerlo claro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros
tengamos este tipo de losa y digamos que vamos a ver los momentos que actúan en esos elementos. Vamos a ver los momentos. Aquí, le damos clock. Vamos a verlo en una elevación. Vamos a verlo así. Ok. Aquí vemos la elevación. ¿Qué observamos nosotros de este tipo de elementos? Bueno, que aquí en los elementos tipo Chertin tenemos un momento que es de 30.294. Y aquí tenemos otro momento distinto. 30.411. Y aquí tenemos otro momento. Entonces, ¿a qué se debe ese tipo de alteración de los momentos? Porque nosotros vimos que esas deformaciones que tenemos nosotros aquí en esas losas, tenemos estas deformaciones. Vamos a aplicarla aquí. Vamos a ver las deformaciones aquí, le vamos a aplicar. Si vemos las deformaciones, si lo vemos en un 3D, vamos a observar que ellas se comportan distinto. Entonces, ¿qué sucede? Como estas losas transfieren su carga porque estas losas van unidas a las vigas, entonces se comportan como uno solo. Cuando se deforme la viga, se va a deformar, cuando se deforme la losa, se va a deformar la viga. En este caso no, en este caso solamente se deforma la viga. ¿Por qué? Porque este tipo de losa membrana van por encima de la viga, no forman parte de la viga, sino que van por encima de la viga. Y eso lo que sucede es que esa losa le va a generar una carga adicional a las vigas. Entonces, esa carga adicional a las vigas es lo que está generando un momento superior en este tipo de losa. Entonces, digamos que nosotros aquí, vamos a ir a nuestro modelo que estamos realizando. Digamos que nosotros aquí, lo que vamos, en vez de elegir este tipo de losas, vamos a elegir una membrana. ¿Qué vamos a tener? Que cuando nosotros calculemos el acero de esa losa, debido a ese momento que se incrementa, vamos a tener mayor cantidad de acero. Entonces, porque el acero se calcula en función del momento, eso lo sabemos. Entonces, nosotros debemos estar claro de esto. Entonces, cuando nosotros vayamos a elegir el tipo de losa, tenemos que elegir un elemento tipo Chertin. Como le dije anteriormente, este tipo de losa se considera delgada. Ahora bien, hay que ver la relación, que de verdad el día de hoy no la coloqué en la diapositiva. Pero para mañana sí lo primero que vamos a hacer es revisar esa relación para saber cuándo es delgada y es losa. Pero por la experiencia sabemos que cuando este tipo de losas se consideran delgadas. Entonces le damos a elegir delgada y aquí del tipo slab. Aquí hay varios tipos de losa también. Vimos que es stiff, que es cuando vamos a elegir una zona rígida para calcular los cortantes. Este tipo de drop, slab, que son losas macizas, rivet, que son losas en una dirección, y wafer, que son losas en dos direcciones. Entonces, como esta es la loseta que va por encima, ella no va a ir aligerada, sino que va a ser maciza, son los 5 centímetros, vamos a elegir esta. Y aquí el espesor van a ser 5 centímetros. Aquí le vamos a dar OK. Entonces, aquí ya hemos definido nosotros lo que es esa loseta. Entonces, ¿qué sucede cuando vamos a el software Safe, que nosotros lo vamos a usar para diseñar las losas? Aquí vemos que tengo un modelo iniciado. Este modelo que tengo aquí es una losa en una dirección, como lo estamos viendo. Entonces, cuando nosotros definimos aquí también los parámetros que son muy, digamos que muy parecidos a lo de Safe, aquí, este tipo de losa no está como un slab, sino que está como un tipo rivet, y este de 25 centímetros. Cuando tenemos esa losa tipo rivet, vamos a, digamos que a tener esa altura total, ese slab, que nosotros lo definimos allá en ITAF, en el otro software, como una zona maciza, un elemento macizo que son 5 centímetros, y esto que tenemos acá va a ser la altura, o digamos la longitud en la parte superior del nervio y en la parte inferior, como son de 10 centímetros, hay que colocarle 10 arriba y 10 abajo. Y aquí tenemos nosotros lo que es digamos que el espaciamiento entre nervios o entre vigueta, que son 40 centímetros, y la dirección. Entonces, cuando nosotros tenemos, aquí vemos que hay dos direcciones, la dirección 2 y la dirección 1, en el eje local. Vamos a desbloquear un momento.
Vale, lo que un momento este modelo para que veamos bien. Entonces, cuando nosotros aquí definimos el slab o la losa, el slab, losa, vamos a tener aquí dos direcciones, el eje local 2 y el eje local 1. Aquí también nosotros tenemos para activar tipo TIC cuando sea gruesa. Ese aquí no se va a activar. Entonces, ¿cuáles son estas direcciones? El eje local 2 y el eje local 1. Bien, aquí en este software, él considera como el eje local, como el eje local 1 y en esta dirección como el eje local 2. Entonces, aquí las viguetas están en sentido, en esta dirección hacia el eje local 2. Por eso aquí cuando se definió, la dirección de los nervios, aquí se colocó que están en la dirección 2. Entonces, esto también es importante nosotros saber en qué dirección van los nervios. Porque cuando nosotros le asignamos en la dirección de los nervios, eso es lo que nosotros vamos a colocar o aplicar en la viga que van a estar cargadas. Entonces, ¿qué nos dice nosotros la dirección de los nervios? Nos dice que esto que tenemos aquí, este tipo de vigas, estas vigas que están aquí, son las vigas de carga. Estas son las vigas de carga o las vigas principales, porque las losas van a transmitir esas cargas que se generen allí, que se generen digamos que en estos paños de losa van a ser transmitidos así. Así. Entonces, aquí nosotros vamos a tener digamos que esas secciones más elevadas que en esta, porque estaban a ser vigas secundarias o vigas de amarre. Por eso en el predimensionado también nos dio este tipo de losa, este tipo de vigas, perdón, con mayor dimensión. Ahora bien, ¿cómo sabemos nosotros cuando nosotros estamos en presencia de una losa en una dirección o en dos direcciones? Hay un aspecto que la norma NSR10 nos dice a nosotros que debemos considerar para tomar en cuenta si estamos ante una losa en una dirección o en dos direcciones. Vamos a visualizar eso, a ver qué nos dice la losa, la norma. Entonces, si nos voy a buscar por aquí la norma. Ok. Aquí. Le voy a compartir la pantalla. Ok. Entonces, aquí nos dice, cuando nosotros estamos en presencia de una losa en dos direcciones, aquí le dice que son las losas que trabajan en dos direcciones. Esto son para losas en dos direcciones. Entonces, cuando la razón entre el lado más grande y el lado más corto es inferior a 2, estamos en presencia de una losa en dos direcciones. Esto está en la norma sismoresistente colombiana, NSR10, en el capítulo 13.1.2. Entonces, cuando nosotros relacionamos L1 y L2 y el resultado es mayor a 2, estamos en una losa en una dirección. Y si relacionamos también ese L1 entre ese L2 y el resultado es inferior a 2, estamos en una losa en dos direcciones. Entonces nosotros debemos tenerlo en cuenta para nosotros saber si estamos ante una losa en una dirección o en dos direcciones. Ellas van a tener comportamiento distinto, ya van a tener, digamos, un armado distinto. Entonces nosotros debemos saber esto. Ahora bien, algo que a veces también resulta un poco, digamos que confuso, que es la dirección de los nervios, hacia dónde nosotros vamos a dirigir los nervios. Uno dice que es la dirección más larga, otro dice que es la dirección más corta. Vámonos al modelo aquí que tenemos. Aquí. Ok. Entonces, ¿a qué dirección nosotros colocamos los nervios? Cuando nosotros estamos diseñando una losa y digamos que esta losa, vamos a explicar una cosa aquí. Vamos a dibujar. Tenemos esta losa y esa losa va a estar, digamos que va a estar apoyada o simplemente apoyada. Entonces va a tener, en este sentido, si nosotros digamos que este corte que tenemos aquí, este corte, digamos que esta dirección es el corte A, que hacia allá. Entonces este corte va a ser A, que estamos haciendo. Entonces va a tener 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos 1, 2,
Son los apoyos que tiene la losa. Aquí. Algo así. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros colocamos estos nervios en esta dirección, ese nervio va a ser flectado, va a tener una deflexión. ¿Cómo se va a deformar ese nervio? Ese nervio se va a deformar en algo más o menos así. Así, dependiendo de la carga también que estemos aplicando. Pero más o menos se va a deformar así. Esta misma deflexión o esta misma deformación va a ser en este sentido, en el sentido más largo. Entonces, si aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 apoyos, quiere decir que estos nervios van a sufrir deflexión. Entonces es recomendable que nosotros coloquemos los nervios siempre hacia la dirección más corta para que esos nervios sufran menos deflexión. Ahora bien, cuando nosotros colocamos, hay veces que hay muchos profesionales que dicen, no, ingeniero, pero lo que pasa es que en este sentido no se coloca porque en este sentido vamos a llevar más concreto los nervios. Es recomendable colocarlo en este sentido, dice. A veces se escuchan eso. Es por eso, porque en este sentido son más costosos. Créanme que si nosotros hacemos el metrado y los cómputos para nosotros calcular el concreto, la mayoría de veces la misma cantidad de concreto que se lleva en esta dirección se lleva en esta dirección también. Entonces, por tema de costos, no se ve muy afectado. Pero por temas de comportamiento estructural sí se ve. Lo digo por experiencia. Una vez tuve una obra y me daba el mismo valor en esta dirección, y yo, ¿será que estoy equivocado? No, es que da el mismo valor. La misma cantidad de concreto que tenemos así da también en esta misma dirección. Entonces, es recomendable que nosotros coloquemos o apoyemos la losa en este sentido y que estas vigas que estén aquí sean las vigas, van a ser las vigas de carga. Esto nosotros lo vamos a ver con más sentido cuando estemos nosotros diseñando la losa como tal, cuando veamos, digamos, que la deformación de la losa, veamos los momentos que actúan en cada viga, vamos a ver el por qué esas losas son de carga y por qué estas losas no se ven afectadas. Esto no sucede cuando son losas en dos direcciones. Cuando son losas en dos direcciones, estas, digamos que las cargas, en vez de ir apoyadas en una dirección, van a ir apoyadas en dos direcciones. Entonces, como van a ir apoyadas en dos direcciones, estas losas se van a ver sometidas a cargas. ¿Qué sucede? Con la ventaja de las losas en dos direcciones, que como van a ser retículas así, podemos nosotros tener mayores dimensiones, o digamos, mayores luces, porque esas cargas, digamos que esos paños de luces van a distribuir mejor esas cargas o esas masas. Esa es la ventaja de nosotros utilizar unas losas en dos direcciones en una dirección. ¿Qué es este caso que tenemos? Cuando nos vamos nosotros, vamos a ver el modelo que tengo en SAFE. Ahorita estamos nosotros, digamos que viendo los aspectos básicos, pero cuando nosotros corramos el modelo que tenemos en ITAF o en ETAF, vamos a nosotros a cada una, vamos a diseñar losas en una dirección, losas en dos direcciones, losas macizas también, y eso vamos a tener nosotros la oportunidad de visualizar cuáles son las deformaciones, cuáles son las deflexiones que tenemos, si podemos disminuir o aumentar un poco más el espesor en función de esas deformaciones y de lo que nos diga la losa, cuáles son digamos que las deflexiones permitidas. Y en ese sentido nosotros vamos a visualizar cuál es el comportamiento. Ahora bien, ¿por qué yo aquí en ITA vemos que si nosotros llegamos y seleccionamos aquí también los tipos de slab, aquí slab, vamos a seleccionar este y vemos que también tenemos las mismas opciones. Las mismas opciones que tenemos allá, tenemos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué yo hago eso? Porque en el software, cuando yo le asigne estos elementos, voy a tener un resultado que nos va a ayudar bastante. Entonces, ahí nosotros vamos a tener la oportunidad de elegir cómo vamos a trabajar con esa losa. Si vamos a trabajar con una losa, ya sea la que nos trae el software por defecto, que es este tipo slab, o nosotros la modelamos lo que es paso a paso, que es lo que vamos a hacer con este tipo de losa y con los nervios, que cuando estemos nosotros modelando las vigas,
vamos a también asignarle las viguetas. No se va a hacer paso a paso y no se va a hacer directamente. ¿Por qué? Porque con este tipo de métodos que yo voy a realizar, vamos a tener mayor control de lo que es el armado de la losa, la distribución de la losa. Entonces, eso lo vamos a ver. Vamos a ver cuando estemos modelando, cuando estemos corriendo y ya quedará a criterio de ustedes cuando estén diseñando si utilizan este método que yo voy a utilizar. Si lo hacen con el que le da el software, ya ustedes tendrán la libertad de escoger. Bien, entonces ya nosotros definiendo esto, si vemos aquí, este otro tipo de losa también, pero este ya para losas de estructura metálica, que no es el caso ahorita. Vamos a ver otra definición que podemos nosotros definir por aquí en el tipo de losas. Bien, vamos a leer los conceptos de lo que son las losas. Vamos a cuando es una losa en una dirección y cuando es una losa en dos direcciones. Ok. Vamos a compartir la pantalla, que es esta. Entonces, las losas en una dirección, por el concepto que tenemos aquí, es que la relación entre las luces es quien define si el comportamiento es en una dirección. Esto es lo que nosotros hemos visto ahorita en la demostración. Entonces, una losa se considera que trabaja en una dirección cuando se cumplen las siguientes condiciones. Cuando tiene dos bordes libres sin apoyos vertical, una viga o muros en los otros bordes, opuestos aproximadamente o paralelos. O cuando el panel de losa tiene una forma aproximadamente rectangular en apoyo vertical en sus cuatro lados. Entonces, aquí visualizamos que esta losa está en una dirección. Y como vemos, el sentido de las viguetas están en este sentido y vemos que aquí solamente nos muestra lo que son estas vigas que son las de carga y no nos muestra a nosotros lo que son las vigas secundarias. Pero esas vigas secundarias tienen un funcionamiento. Esto no es recomendable que nosotros dejemos las losas sin vigas secundarias. ¿Por qué? Porque cuando llegue el sismo, digamos que nosotros tengamos este sismo, llega el sismo, vamos a dibujar, ok. Cuando llegue el sismo y actúe en esta dirección, estas losas no va a tener nada con que se arrostre, llamémoslo de esa manera, esta fuerza que va a llegar. Entonces, cuando llegamos aquí, este sismo en esta dirección, que te va a ser el sismo en Y, esa deformación se va a ver disminuida por esta losa. Aunque hay profesionales que dicen que las vigas no proporcionan rigidez, sino que proporcionan masa. Sí, ella proporciona masa porque forma parte, sabemos que las vigas, cuando hacemos el análisis modal, sabemos que las losas se modelan así, como si fuese un péndulo invertido, que vamos a ver también cuando hagamos el análisis dinámico. Entonces, estas masas que tenemos en este péndulo invertido son las losas. Entonces, se considera losa todo el conjunto, tanto vigas como losa. Pero, ¿qué sucede? Estas vigas sí le van a proporcionar algo de rigidez. Entonces, ¿qué nos dice eso? Las evidencias o la experiencia que tenemos en los sismos. Por ejemplo, en Venezuela, en el sismo de Caracas 1967, la mayoría de edificios que fallaron es porque no tenían vigas en el sentido octogonal. Todas las vigas tenían solamente vigas de cargas o las vigas secundarias eran vigas planas o vigas chatas, como también se conoce. Entonces, todos esos edificios que se diseñaron sin estas vigas fallaron. Todos fallaron. También en Cariaco, también hay experiencia en sismo en México, que también han fallado por este sentido, porque no se le consideraban lo que eran las vigas secundarias. Debido a eso, ahora se le implementan lo que son las vigas secundarias. Entonces, esa es la razón por la que nosotros le colocamos, claro, obviamente, que como no está encargada, ese peralte de esa viga o esa altura de esa viga es menor que las vigas secundarias. Entonces, esto nosotros debemos tenerlo claro, porque obviamente que bajo un comportamiento estático ella no va a fallar, pero bajo el comportamiento dinámico, cuando vengan esas fuerzas laterales del sismo, sí van a fallar. Sí van a fallar, y no lo digo yo, lo dice una experiencia que tenemos en los sismos anteriormente. Ahora bien, vamos a ir al ITA. Ok. Entonces aquí nosotros vamos a seguir definiendo, ya hemos definido lo que son las vigas, las losas, y aquí nosotros vamos
a definir ahora lo que son los diafragmas. ¿Cómo se designan los diafragmas? Estos diafragmas por lo general se le asignan al final, ya, al final de cuando ya tenemos modelado el, el edificio. Pero aquí vamos a nosotros a cambiarle este nombre y lo vamos a llamar que este diafragma va a ser, vamos a colocarle diafragma. En vez de uno, diafragma. Diafragma. Y va a ser un diafragma rígido. Aquí rígido, semirrígido, lo dejamos como diafragma rígido. Le damos OK. Ya tenemos ese diafragma asignado. Ahora bien, ¿cuándo es un diafragma rígido? ¿O cuándo nosotros debemos asignar, o en qué sentido nosotros debemos asignar un diafragma rígido? Bien, si nosotros tenemos una losa, vamos a dibujar tenemos un pórtico así, entonces este pórtico tiene varios niveles. Vamos a decir que tenemos este pórtico. Y en este nivel tenemos esto. Y aquí tenemos esto, que puede ser un mezanine o algo que tenemos allí. Entonces, ¿cuáles van a ser los diafragmas rígidos? ¿Cuáles a nosotros designamos un diafragma rígido? Estas losas que tenemos aquí, que están del mismo nivel, son las que nosotros consideramos un diafragma rígido. Esto de niveles no es un diafragma rígido. Digamos que nosotros aquí tenemos esto, así, vamos a cambiar el color para que se pueda visualizar mejor. Vamos a aquí. Entonces, ¿cuál va a ser el diafragma rígido? Esta masa que tenemos aquí va a ser diafragma rígido, este también diafragma rígido y este diafragma rígido. A este tipo de losa no se le asigna diafragma rígido, no se comporta como un diafragma. ¿Por qué? Porque cuando este pórtico se deforme, lo vemos en este sentido, vamos a verlo así. Cuando un diafragma rígido, digamos que tenemos este pórtico. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros le aplicamos la carga, vamos a aplicar esta carga, que es la fuerza del sismo, esa acción del sismo, perdón. Y luego, ¿cómo se va a deformar esa losa? Esa losa se va a deformar así, ese pórtico se va a deformar así. Ese pórtico se va a deformar de esta manera. Vamos a empotrar aquí. Nosotros lo tenemos acostumbrado ya Bien, y esta losa, le vamos a cambiar el color, vamos a colocar así. Esta losa se va a ver desplazada en este sentido. Algo así. En este sentido, por esta fuerza. Y esto se va a deformar así. Así se va a deformar. ¿Qué sucede? Cuando digamos que este desplazamiento que tenemos aquí, este desplazamiento es igual a este desplazamiento, cuando son iguales, quiere decir que nosotros estamos en presencia de un diafragma rígido. Cuando se desplace en este sentido y cuando se desplace también en este sentido. Pues cuando venga el sismo en este sentido, en sentido contrario, vamos a verlo así. Ahora él se va a deformar de esta manera, este pórtico. Y la deformación va a ser así. Algo así. Entonces cuando digamos que ese péndulo, así, se deforme de esta manera las masas, así y así, nosotros estamos en presencia, cuando este desplazamiento igual a este, estamos en presencia de un diafragma rígido. Y ahora, estos pórticos que tenemos aquí, estas losas que estamos aquí, son las que nosotros asignamos un diafragma rígido para ver su comportamiento sísmico. Y estas que están aquí, no. Eso no se le asigna diafragma rígido. ¿Por qué? Porque esta va a tener acciones en este sentido, en este sentido, en este sentido, donde esta losa se va a deformar distinto. Así, así. Entonces, esto también debemos nosotros tenerlo claro. Son diafragmas rígidos cuando está en el mismo nivel. Los voladizos. Bien, ¿qué sucede con los voladizos? Los voladizos también se modelan como un diafragma rígido, como un diafragma. ¿Por qué? Porque están al mismo nivel. Cuando nosotros tengamos voladizos, a esos volados, nosotros debemos, digamos que, asignar la propiedad de un diafragma, que es la que nosotros hemos colocado. ¿En qué va a influir eso? Bueno, ya nosotros vamos a ver cuando estemos modelando cómo va a influir esa ubicación del centro de masa cuando no tengamos volado y cuando tengamos volado. Eso lo que va a hacer es que se desplace un poco lo que es el centro de masa. Entonces, eso lo vamos a tener claro, lo tenemos que tener claro cuando nosotros lo.
Ahora bien, ¿qué sucede si nosotros, digamos, si realizamos una distribución mal de nuestro pórtico? Bueno, si nosotros distribuimos mal todo eso, lo que podemos nosotros ocasionar es que uno de esos elementos se vuelva más rígido. Y eso lo que puede crear son fallas frágiles en nuestro elemento. Por ejemplo, si nosotros tenemos un pórtico y ese pórtico, digamos, por cualquier requerimiento, tenemos un muro, digamos que tenemos un muro, vamos a dibujar algo así. Una consulta, ingeniero, las vigas superiores cuando es una cubierta se toma como un diafragma rígido o semirrígido. Bueno, eso lo hablamos ya ahorita, ya eso lo hablamos. No se toma como diafragma rígido porque no se desplaza, los desplazamientos son distintos. Son distintos. Se puede tomar como semirrígido, pero en realidad los semirrígidos se toman cuando tenemos otro tipo de losa. Por ejemplo, las losas de sofito metálicos, ¿sí? Ahí son diafragmas que no son rígidos, porque su comportamiento va a ser distinto, ya se van a deformar como lo vimos en la losa así tipo membrana. Vimos que ellas no se deforman conjuntamente con la viga, y eso es lo que ocasiona es que no es un diafragma rígido. A cambio, cuando tenemos elementos de concreto, la mayoría de veces es un diafragma rígido. En excepción de cuando tenemos cubierta, como esa que teníamos allí, en excepción cuando tenemos desniveles que no se van a comportar como un diafragma rígido, porque hay desniveles entre estos. Ahora bien, cuando nosotros tenemos, digamos, haciendo la distribución de estos modelos, no sé si le quedó clara la respuesta. Cuando nosotros vamos a realizar este modelo, digamos que tenemos, estos son cosas teóricas que hay que tenerla bastante claro porque esto nos puede llevar a nosotros a tener bastantes errores en los modelos. Digamos que nosotros tenemos aquí un muro, ¿sí? Este es un muro que tenemos, un muro. Entonces aquí tenemos en este muro, vamos a tener una viga. Y aquí, por razones X, vamos a tener columnas. ¿Qué sucede? Que a veces esta columna, por estar muy cerca de esta viga, nosotros lo que vamos a generar en todo este pórtico, que las luces son menores, digamos que aquí tenemos otras distribuciones, vamos a dibujarla, vamos a borrar, bueno, lo borré todo. Vamos a hacerlo así, tenemos este muro, ¿sí? Y tenemos una luz aquí más corta, digamos que una luz de 250, cuando el resto son de 6 metros. Así y así. Todas esas son 6 metros. Y estas vigas, digamos que tenemos aquí, van a ser así. ¿Qué sucede con esto? Bueno, nosotros estamos obligando allí en que en esta parte, vamos a, digamos que este el pórtico. En esta parte, todo esta se convierta en una zona frágil. ¿Por qué? Porque como cuando lo vimos ayer, cuando tenemos nosotros una viga, así, esa viga, cuando calculo, las vigas superiores, sí, gracias, ok. Entonces, cuando nosotros tenemos, digamos que aquí tenemos la base y aquí tenemos la altura, ¿cierto? Entonces, cuando calculamos la inercia de esa viga, vamos a tener inercia, el momento de inercia va a ser igual a base por altura al cubo entre 12. Así calculamos la inercia, ¿sí? Y cuando calculamos la rigidez que es el valor K, va a ser de un elemento sometido a flexión, va a ser E por I entre L. Entonces, ¿qué sucede? Esto también hay que tenerlo claro cuando nosotros vamos a predimensionar. ¿Por qué? Porque siempre tomamos la luz más desfavorable como, digamos que, como el espesor de todas las vigas. Entonces, cuando nosotros tenemos, digamos que estos son 6 metros y estos son 250, ejemplo, porque es un pasadizo, por decirlo así. Entonces, ¿qué sucede allí? Que nosotros aquí predimensionamos con todas estas vigas, entonces con esta altura tenemos una inercia. Entonces, toda esta tiene una rigidez. Pero resulta que esta luz que está aquí es menor. Entonces, ¿qué sucede en esto? Que todas estas vigas se van a volver más
rígida. Entonces, estas todas, nada más por el simple hecho de tener ese acortamiento entre las luces, todas estas vigas son rígidas. ¿Y qué va a pasar? Todas estas no van a fallar por frágil. Entonces, cuando venga ese sismo, todas las vigas, todas este pórtico no van a fallar. Y estas no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es recomendable que nosotros en este tipo digamos, cuando tenemos esos pórticos muy cercanos, aquí, porque este muro que tenemos aquí es lo que está haciendo también que esta zona se vuelva rígida. Entonces, todas estas van a fallar, estas no. Entonces, eso es lo que va a hacer que el edificio colapse. Estos son conceptos que hay que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque muchos de los desastres que han ocurrido es por una mala distribución en nuestros pórticos, en nuestras edificaciones. Yo siempre había escuchado hablar del edificio Spade aquí en Medellín, pero de verdad nunca me había puesto a indagar sobre ese edificio. Últimamente estaba indagando sobre ello y verdaderamente, se lo digo con mucha honestidad, esta es una carrera muy bonita, muy interesante, pero nosotros debemos hacer las cosas con conciencia, porque la vida de muchas personas dependen de nosotros. Entonces, las cosas pasan a veces porque no revisamos los proyectos. Entonces, yo tenía un profesor, que le digo profesor porque trabajé con él mucho tiempo, un compañero de trabajo, pero me enseñó muchas cosas. Me decía, nosotros los profesores lo que tenemos que revisar. ¿Cuál es la labor de nosotros? Revisar, revisar, revisar y volver a revisar. Cuando nosotros no revisamos los proyectos, suceden cosas como esta. Entonces nosotros encontrábamos vigas muy rígidas, zonas donde van a ser switches porque van a tener, digamos, van a ser muy frágiles. Entonces cuando lo que nosotros buscamos es que nuestro comportamiento de los edificios es lo más útil posible para poder, digamos, que evacuar la mayor cantidad de vida posible en el evento sísmico. Porque esa es otra cosa, nosotros no diseñamos edificios antisísmicos, no, ese concepto está errado. Nosotros no diseñamos edificios antisísmicos, nosotros diseñamos pórticos sismo resistentes. Y obviamente que como es resistente va a llevar a un momento de la falla. Esa falla tiene que ser de tipo dúctil para que nosotros podamos evacuar la mayor cantidad de vidas posible. Eso es lo que nosotros hacemos. Porque nosotros no vamos a diseñar el edificio sobre el aire para que sea antisísmico, ni vamos a colocarle, no sé, algo que lo proteja de sismo. Ahorita hay aisladores sísmicos, pero eso lo que hacen es aislar el sismo para que sean estructuras más sismo resistentes, pero que no sean antisísmicas. Bien, ya nosotros con esta clase ya tenemos este concepto claro. Vamos a visualizar que vamos a ver en la próxima clase. Vamos a estar nosotros siguiendo la secuencia. Hemos visto las losas, cómo las vamos a modelar. Cuando estemos diseñando muros, vamos a ver cómo vamos a utilizar estos elementos muros. Luego ya tenemos los diafragmas, sabemos cómo vamos a asignar el diafragma, cuándo asignarlo y cuándo no asignar diafragma, rígido o semirrígido. Y ya para la próxima sección vamos a estar aquí, que estos son importantes. De aquí comienza ya, digamos que la parte interesante y delicada, porque aquí vamos a empezar nosotros a definir lo que son los espectros de diseño. Para nosotros va a ser lo que son los análisis dinámicos, los análisis sísmicos. Y tenemoslo por tipo espectro y para tiempo historia. Entonces vamos a estar visualizando esto, luego vamos a ver los masa source, los casos, los modal case, los patrones de carga, las combinaciones de carga, lo vamos a ver ya en la próxima sección, muy a detalle, para que ustedes podamos aclarar todas esas dudas que puedan existir. Ahora bien, ya dicho todo esto, vamos a dejar una serie para unos minuticos para los que tengan dudas con respecto a las losas. Si tienen dudas, cualquier consulta. En realidad, una vez que nosotros definamos todo esto, que es la parte, digamos, gruesa, esta es la vida de nuestro modelo. Todo esto es la vida de nuestro modelo. Porque ya, digamos que el modelado, el dibujo de las columnas, de las vigas, se van a dar cuenta que es algo bastante práctico. Ya eso, pero lo que sí tenemos que estar muy atentos son con todos estos conceptos. Cuando nosotros le proporcionamos las dimensiones mínimas, lo que hemos visto, cuando hacemos las propiedades de los materiales, cuando le colocamos el acero mínimo, todo eso es sumamente importante. Las combinaciones de carga también las vamos a ver, los casos de carga, vamos a ver por qué se utilizan la componente vertical horizontal de un sismo, eso también lo vamos a ver. Hay zonas
por hablarlo a nivel mundial, porque es que hay algo muy claro, los sismos no tienen frontera. El sismo va a actuar en todos los países y nosotros estamos en zona sísmica. Hay unos países como, digamos, Chile, Perú, que ellos, y también Colombia, parte de Colombia también, ellos se ven afectados, nos hemos afectado por lo que es la componente vertical del sismo. Entonces el sismo actúa tanto en las componentes horizontales, que son XY, y también la componente vertical. Hay países que no tienen ese problema del sismo vertical y digamos que las incidencias son menores, pero esa componente vertical es la dañina, esa es la que tumba edificios, por decirlo de esa manera. Esa sí es la que nos va a causar bastante daño. Entonces eso lo vamos a ver nosotros cuando estemos haciendo las combinaciones de carga y cuando estemos haciendo las funciones espectrales. Bien, bueno, ya por lo visto veo que no hay consultas. Entonces vamos a dejar lo que es esta clase hasta aquí. Espero que tengan una feliz tarde y ya saben, para la próxima ocasión vamos a estar viendo unos aspectos muy interesantes de nuestras edificaciones.